En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedra que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía, y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa.
y cubrió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral de los postes era de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figura de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedra labradas y de 1 hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Del libro primero de los Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 38. Ha llegado un momento cumbre en la historia del pueblo de Israel, queridos hermanos. La construcción por fin del templo, de manera que ya el pueblo no reposaría el arca en el tabernáculo, es decir, en una tienda que era hasta cierto punto movible, sino que la guardaría en un lugar permanente, edificado, como acabamos nosotros de escuchar, recordando las instrucciones que aparecían en el libro del Éxodo de cómo debía ser también el tabernáculo. Cada uno de esos hermosísimos detalles, todos en honor a Dios. Estamos hablando, queridos hermanos, de aproximadamente el año 964 a.C., como fecha en la que empezó a ser construido el templo de Jerusalén, y hacia el año 957 su conclusión. A partir de aquí, el pueblo de Israel centrará todo su culto en el templo de Jerusalén y se convertirá el templo en el corazón de todo el pueblo de Israel. Veremos más adelante cómo las vicisitudes harán del templo un lugar de gloria, pero al mismo tiempo lugar de desdicha para el pueblo. Sobre esta larga narración que hoy leímos, que coincide con ser todo el capítulo 6, quiero invitarlos, queridos hermanos, a que sigamos reflexionando en qué tanto hemos hecho de nuestra vida un lugar así de digno, adornado con las más bellas virtudes, con las más hermosas cualidades, para que seamos nosotros templo dignísimo de Dios. Quiero invitarlos a que sigamos también reflexionando sobre qué tipo de templo estamos construyendo. Ayer nos preguntábamos sobre los materiales que estábamos aportando. Hoy quiero invitarlos a que nos preguntemos sobre cómo lo estamos construyendo, cómo estamos convirtiendo nuestra vida, nuestro hogar, nuestra existencia, nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que somos y donde estamos, en un templo digno para Dios. Preguntémonos, queridos hermanos, si realmente le estamos edificando a Dios en nosotros una casa digna, y si no, es obvio qué debemos hacer, cuál es la empresa que tenemos que emprender. 7 años se demoraron construyendo el templo. ¿Cuánto tiempo tendremos que demorarnos nosotros reparando, moldeando, organizando, decorando, hermoseando nuestra vida para que sea un templo digno para Dios? Quizás aquí muchos tengamos que pedirle perdón al Señor porque lejos de estar edificando un santuario hermoso, hemos edificado en nosotros mismos cualquier cosa con los peorcitos materiales, sin esmero, y por el contrario, quizás pudiéramos decir que hemos convertido nuestras vidas en templo
para cualquier otra cosa menos para Dios. Incluso, hermanos, en muchos hogares de los cristianos que pertenecen a la Iglesia de Roma, se ha preparado para esta noche la escena del nacimiento, contemplando especialmente el misterio de ese pesebre como el único lugar digno de haber recibido al Salvador y Redentor de la humanidad. ¿Será que al contemplarnos a nosotros mismos podremos encontrar un lugar digno para que Dios more en nosotros? Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado sobre todos nosotros. Amén.